Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio de entrevista, Visión a la Verdad. Iniciamos nuestro primer a nivel del año, señores, y es muy grato decirlo que lo recibimos con el doctor en jurisprudencia, Guillermo Celi, para hacer un análisis de lo que sucedió en nuestra provincia durante el 2025 y también porque es importante tener un modelo de gestión para que las promesas se cristalicen y no solamente queden en palabras vacías. Un gusto saludarle, doctor, quien le habla, Tanya Zambrano. Muy buenos días. Sea usted bienvenido a nuestro primer espacio en este 2026. Muy buenos días, Tania. Muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, un gran año 2026 para usted, para todos los que hacen el medio, Radiovisión, para la provincia, el país. Es fundamental en este momento tener fe, esperanza y valentía para salir adelante. Usted lo decía, balance en relación a lo que ha pasado en la provincia. Balance complejo desde el punto de vista del tema de la inseguridad, que realmente nos preocupa a todos los ecuatorianos, y en particular a los manavitas, eh, en materia de balances que son lamentables, cerca de 10.000 muertes violentas a nivel nacional, de las cuales en Manaví ha sido un nivel insospechado, y lamentablemente el año más violento en la historia de nuestro país, el año más violento en la historia de Manaví vivimos en 2025. De ahí que es fundamental entablar un plan de desarrollo para la provincia. Primero, que genere con mucha claridad cómo ir fortaleciendo el tema de la seguridad, que sabemos que es un tema estructural a nivel nacional, pero que también tiene que ser tomado con mucha importancia y rapidez y agilidad en la provincia. Y todo empieza realmente por decir qué se están haciendo con los 1.300 millones de dólares del incremento del IVA del 12 al 15%, que se supone que deben estar dirigidos únicas y exclusivamente esos recursos a la seguridad de los ecuatorianos. Yo, por ejemplo, ahí pregunto, ¿cuántas lanchas de guardacostas, cuántas lanchas de nuestra Armada se han incrementado, se han comprado y se han puesto en funcionamiento para poder resguardar el perfil costanero de la provincia, que son cerca de 350 kilómetros de perfil costanero que tiene Manabí? ¿Cuántos drones están funcionando en Manabí para defenderse justamente del crimen organizado y el narcotráfico? Y es ahí donde están las preguntas que hoy día quienes deberían estar investigando y fiscalizando son nuestros asambleístas, pero bueno, lamentablemente parece que ni existen. Unos que son focas del gobierno de turno y otros que lamentablemente están más preocupados de la politiquería que de preocuparse de lo fundamental. Aquí lo que está ocurriendo también es que hay un choque de trenes en materia politiquera y no se está enfrentando a nuestro verdadero enemigo, que es la inseguridad, la falta de empleo y la falta de educación y salud en nuestro país y en particular en la provincia. Doctor, usted inicia con una reflexión muy importante y hablamos, haciendo una evaluación. Cerramos el 2025 aterrizándolo a la provincia con la presencia de militares extranjeros y esto es positivo porque estamos hablando de que se abre una esperanza para mitigar todos los hechos violentos, pero a la par también hay que hacer un análisis porque nuestra provincia ya no es un territorio vacío, es un territorio clave en lo económico, en lo logístico, en lo geopolítico, pero sigue enfrentando problemas estructurales. Hay muchísima fragmentación institucional, usted hablaba de la política que solamente se aplaude y no se cuestiona, no hay una planificación que mantenga una continuidad o tenga una sostenibilidad a largo plazo, no hay decisiones con visión, solo se hace por el impulso, porque me nació. Entonces, con esto, ¿qué nos puede esperar para el 2026 y hacia dónde debemos apuntar? Bueno, es muy positivo, sí, la presencia y el apoyo de los Estados Unidos en Manta, en particular, en lo que es la base. Yo considero que es fundamental aquello. eh, y lo que no está bien, por ejemplo, es que se pretendía que a través de una consulta popular
se iban a establecer la colaboración internacional para el apoyo, cuando ya existe un convenio, ya varios años atrás firmado con los Estados Unidos para hacer exactamente lo mismo. Yo no sé para qué se espera tanto, si tenemos los instrumentos necesarios para que la colaboración, en el caso de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se dé en la provincia y en el país justamente para poder enfrentar de manera contundente al crimen organizado. Y eso es un tema positivo que un país como Estados Unidos nos esté apoyando. Ahora, ¿qué hacer ya en lo estructural? Hay varios temas. Por ejemplo, ¿en qué sentido va el desarrollo de lo que es nuestro aeropuerto? El aeropuerto de Eloy Alfaro. Es fundamental tomar una decisión al respecto de un proceso de delegación, de concesión, para el funcionamiento y la internacionalización del aeropuerto de Eloy Alfaro. Y de ahí lo que se necesita también es que la ciudadanía conozca cuáles son los pasos que se están dando, cuáles son los pasos que se están dando para llegar a ese objetivo y que exista la socialización necesaria. Esto no puede darse entre gallos ni medianoche. Y ahí es un tema fundamental para el desarrollo y el despegue de la provincia de Manabí. Y qué decir del puerto, que es otro elemento estructural, fundamental y estratégico para el desarrollo de Manabí. ¿Cuántos contenedores ha aumentado? Si es el caso, más allá que hay ya varios informes que en vez de aumentar el número de contenedores de importación y exportación, más bien hay una disminución. Y es ahí donde también se debe preguntar y las autoridades tomar decisiones, inclusive las locales que no dicen absolutamente nada, cómo estructurar un sector estratégico como es el puerto y el aeropuerto al desarrollo productivo de la gente que genera productividad de empleo en la provincia de Manabí. Yo decía en algún foro a varios manavitas, ¿ustedes saben cuántos toneladas de atún salen exportados desde Manta? Siendo Manta la capital atunera del mundo, donde más se captura atún en el mundo y obviamente en nuestra provincia y en el país. Y la gente pensaba que el atún capturado en Manta, en Manabí, salga exportado por el puerto de Manta. Y no lo es así. No es así. Y la gente se quedaba sorprendida. No es así. Entonces, son temas fundamentales. ¿Cómo se está enlazando el desarrollo portuario, aeroportuario, con la vialidad de Manabí? Mire la terrible situación en que se encuentra la vía Montecristi y Pijapa-La Cadena, que debería estar expedita justamente para tener una mayor conectividad con la provincia de Guayas. O cómo está la vía Rocafuerte, Chone, El Carmen, para llegar a Santo Domingo y luego a la Sierra, Quito. También una situación muy deplorable. ¿Cómo está la vía San Plácido Pichincha para llegar justamente al sector de lo que es el empalme, tanto de la provincia de Guayas como al sector de la provincia de Los Ríos, para llegar hacia Quevedo? Entonces, estos son los temas estructurales de los cuales hay que dialogar, generar mejores acciones para el desarrollo de la provincia de Manabí. Y bueno, yo considero que, y veo con muy buenos ojos, lo que está haciendo la Cámara de Industrias y la Producción de Manabí es muy positivo, esa unidad del sector productivo, con el objetivo de generar tanto planteamientos a los gobiernos locales y obviamente al gobierno nacional en pos del desarrollo de la provincia. Usted mencionó 3 temas muy importantes, doctor. El tema de la unidad de la provincia, que a nivel político nos es triste, es deprimente. No hay unidad política. Cada quien mira a quien le dé mejores beneficios a cambio y eso nos cobra factura a todos los manavitas. Por otra parte, habló sobre el aeropuerto, que sigue siendo uno de los temas medulares y que no tiene la atención de las autoridades locales para exigir lo que necesita. O sea, imagine que nuestro aeropuerto tiene en su presupuesto para mantenerse en un año $500,000 siendo un aeropuerto internacional, lo cual también es deprimente. Y al hablar del puerto de Manta es otra situación que nos queda debiendo y que podríamos tomarnos toda la semana a hacer un análisis profundo del impacto y de lo que podría ser el puerto de Manta, pero lamentablemente no. Entonces, con todo esto, este 2026 se prepara para ser un año
que es la previa, la antesala de un año político. Y la provincia, ¿qué debería exigir? ¿Qué deberían nosotros los manavitas buscar? ¿A líderes que realmente presenten planes, proyectos, ejecuciones a largo plazo? ¿O solamente quienes siguen teniendo esos compromisos concretos y hacen pantoninas para salir, para mejorar o para engañarnos? Sobre todo poder defender a la provincia como se debe. Yo veo que hay algunas autoridades que llegan ahí simplemente para ser aplaudidores, simplemente para no generar, y esto no estoy diciendo que se peleen con nadie, sino simplemente exigir lo que Manabí necesita. Vemos un prefecto, por ejemplo, que no defiende los intereses de la provincia, la parte vial, la parte productiva, sectores estratégicos de Manabí, que deben ser representados por la primera autoridad de la provincia, en este caso la prefectura provincial, que es electa por los ciudadanos, por los manavistas. Y esto sí deja muchísimas dudas desde el punto de vista qué hacer justamente para fortalecer esta lucha. Yo creo que esta lucha se fortalece primero con una visión patriótica, una visión de mucho amor propio a esta provincia, a la nuestra, que es Manabí, y de tener claro cuál es el modelo de desarrollo. Por ejemplo, tenemos otros temas que no han sido resueltos. El plan hídrico para Manabí, que es fundamental para tener tanto agua para la potabilización como agua también para el riego y potencializar la actividad agrícola. Hoy día que en Manabí se han roto mitos, como por ejemplo la siembra de la pitahaya, que también está siendo un sector importante de exportaciones, el tema de la vainilla. Es decir, ahí hay un rubro importante donde Manabí puede sacar un mayor resultado productivo y de generación de empleo. El apoyo al sector pesquero, como por ejemplo, cómo hacer para poder generar una reestructuración y además una renovación de flota del sector atunero, cuando ya sus embarcaciones están entrando en una etapa de vetustez que deben ser sus motores reparados o refaccionados o cambiados por nuevos, como los pide la normativa internacional. Y ahí hay otro problema más para poder dar financiamiento a un sector que genera cerca de 1.700 millones de dólares de exportaciones desde la provincia o el sector camaronero. Aquí hay que entrar a trabajar en profunda unidad de la provincia, como usted lo decía, que hoy día no lo hay, y hay que hacer que haya, con propuestas que son primero viables y también con patriotismo de la propia provincia para defender el sector y los sectores en general, que son los que dan la productividad a Manabí. Esta provincia lo tiene todo, el sector turístico y gastronómico, que es fundamental. De ahí que hay que empezar a pensar una propuesta desde Manabí para reeditar lo que son los polos de desarrollo económico, las zonas francas, las zonas especiales de desarrollo, que permitan que Manabí tenga también un beneficio particular, porque ha sido golpeado tanto por un terremoto del 2016, luego por la pandemia del 2020 y luego por el flagelo de la inseguridad en la actualidad. Entonces son temas que deben unirnos a los manavitas en pos de mejorar las condiciones, tanto desde el punto de vista productivo como tanto desde el punto de vista de la unidad y del planteamiento para generar empleo y seguridad que hoy día necesitamos. No todo en la provincia es malo, usted lo mencionaba, tenemos eso que nos llena de muchísimo orgullo como es nuestra gastronomía y que lo estamos dejando por alto, pero también creo que no existe una visión integral sobre de todo lo que significa Manabí. Seguimos trabajando, hay instituciones, usted mencionaba en este caso la Cámara de Industrias que está haciendo un trabajo extraordinario, veo que ahí hay unidad, se están uniendo todos los empresarios de distintas ciudades, Manta, Puerto Viejo, Chone, pero también es importante incluir dentro de esto o hacer una evaluación sobre el rol de las universidades o los centros técnicos que son parte o que aportan a ese desarrollo provincial. Y también cuestionarnos nosotros los manavitas, porque nos estamos acostumbrando a promesas incumplidas y nuestro mecanismo de control o nuestra acción como control social sigue siendo muy débil a nivel de Manabí. Bueno, definitivamente. Yo considero que la academia, la universidad toma un papel fundamental dentro del marco del desarrollo de la provincia y obviamente de un país. Y en este caso, el tema del sector educativo y de lo que es la universidad tiene que ser un vínculo permanente que permita dar ese andamiaje de conocimiento, de investigación
en torno a los grandes proyectos de la provincia. Ahí debe haber una articulación importante. Y es un poco lo que se está planteando lograr. Yo creo que tenemos que dar los pasos necesarios y sobre todo con profunda unidad de la provincia, unirnos por estos temas que son importantes: el puerto, el aeropuerto, el desarrollo turístico, el desarrollo en materia vial, que son fundamentales, que van de la mano y con un gran objetivo también que tiene que ver con el plan hídrico para Manabí, el tema de los grandes proyectos, en este caso que han sido abandonados, como por ejemplo las facilidades pesqueras, que no, ahí están botadas a su suerte, algunas de ellas, cuando deben ser potencializadas para justamente dar riqueza al sector, en este caso pesquero y sector productivo de Manabí. Ahora, doctor, en esto lo hemos analizado. Este es un año político. ¿Qué debería exigir antes nuestros manavitas antes de entregar su voto? Pero mi mayor preocupación con todo lo que he cuestionado y he preguntado es que no quiero que este 2026 siga siendo otro año perdido o otro punto de quiebre para pensar en la provincia a largo plazo. No hay un plan de desarrollo territorial por ningún lado, todo está en supuestos, en vacíos, no se ve una correcta unidad. Vemos de que hay intervención extranjera, usted lo decíamos al inicio, y sobre esto también es preciso hacerle preguntas, ya saliéndonos de la provincia de Manabí. Tengo dos preguntas ahí. ¿Cuál cree usted que serían los pasos más rápidos para que nuestra provincia salga y siga siendo ese punto de impulso como una provincia de desarrollo, como una provincia con un potencial económico bastante fuerte a nivel de país? Y la otra, su evaluación de lo que está sucediendo a nivel jurídico con Venezuela. Hay muchísimos que sí nos interesa a nosotros los ecuatorianos, y esto pasó el día sábado. No, por supuesto. Primero, en el tema Manabí es fundamental una profunda unidad, el plantear acciones que son positivas para el desarrollo de Manabí. Por eso le decía, yo veo con muy buenos ojos el desarrollo que está teniendo la Cámara de Industrias y la producción de Manabí. Es importante que desde el sector privado, conjuntamente con la academia, se dé y se apoye a la provincia en torno a su plan de desarrollo, ya que vemos que tanto prefecturas como algunas alcaldías no lo hacen, no lo están haciendo, hacen cosas puntuales, pero no articuladas a un desarrollo a mediano y largo plazo de la provincia, y para eso es importante el sector que genera producción. En la provincia, solamente en el sector atunero son cerca de 1.700 millones, si usted suma el resto, estamos hablando de cerca de 4.000, 4.500 millones de dólares, que está generando y cientos de miles de empleos que son fundamentales para la provincia, y es desde ahí donde veo una posibilidad real de establecer un plan de desarrollo para Manabí y que vaya de la mano, obviamente, con el conocimiento, con investigación académica, que tienen que ser las universidades. Eso es fundamental y eso es el mensaje que se le debe dar a quienes quieren ser las próximas autoridades de la provincia, ya cansados de justamente de que dicen mucho, pero se hace poco, y que no se genera un férreo unidad de los manabitas desde el punto de vista de aquellos que generan actividad política como tal. Por eso tenemos que estar profundamente unidos para presentar un plan de desarrollo de Manabí que debe invitarse a todos los sectores justamente con ese objetivo, donde se tenga como centro de ese plan de desarrollo, como he dicho, el puerto, el aeropuerto, el tema relativo al sector turístico, gastronómico, que es fundamental, vialidad, y un tema que no podemos abandonar ni mucho menos es el sector salud. Salud y educación, que son fundamentales para darle a nuestros hermanos manavitas mejores condiciones de vida. Eso por un lado. Por otro lado, el tema relativo a lo que ha sucedido en Venezuela. Yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Inclusive he sido parte y soy parte del gran conglomerado o frente legislativo de América Latina para defender a Venezuela. Inclusive en el año 2018-19 estuvimos allá en Cúcuta, justamente ahí en el Puente Internacional Simón Bolívar, como una demostración de respaldo al pueblo venezolano en contra de una narcodictadura que ha estado viviendo, y que la única solución, más allá de estas acciones positivas que había que hacer y que hay que seguir haciendo, es que la única solución para poder sacar ahí un líder de un cartel del narcotráfico y del terrorismo como es Nicolás Maduro era extraerlo de un apoyo militar
y que se tenga claro, en Venezuela no opera una democracia. En Venezuela un cartel del narcotráfico se tomó el poder de ese gobierno. Eso es todo, encabezado por su jefe Nicolás Maduro. Ahora Estados Unidos ha tomado una decisión conjuntamente con varios líderes de oposición venezolanos para poder tomar acciones inmediatas. Ha sido ya apresado, hoy día está ya en una cárcel de Nueva York y ahora viene una etapa de transición que es muy positiva primero para la gente en Venezuela, que ve ya con esperanzas la posibilidad, muchos millones de venezolanos, la posibilidad de volver a su tierra que tanto anhela, y los otros, además de generar una actividad diferente de apertura y de producción, que es lo que necesita Venezuela. Y esa es la etapa que está ya en pendiente en este momento, una vez que ha sido apresado este dictador, narcodictador como es Nicolás Maduro, y luego viene ya la etapa de transición. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, ha dicho con toda claridad de que esta transición la inicia con la vicepresidenta de ese país nombrado por este señor por un tiempo determinado, y luego lo más seguro es que Edmundo González y María Corina Machado, líderes de la oposición, tomen las riendas de ese país justamente con el apoyo de la comunidad internacional para sacarlo adelante. Y cuidado con confundir, no es que aquí no hay una violación democrática, quien se tomó el poder por las armas y por el poder del narcotráfico es Maduro, porque quienes son los legítimos ganadores de la elección es Edmundo González. Entonces, claramente, ese cuento que algunos quieren parafrasear, y ojalá que más temprano que tarde y que muchos ecuatorianos tienen que ya en este momento poner las barbas en remojo, que han sido acólitos, cómplices y aplaudidores y que han recibido dinero de ese régimen narcodictador, tendrán que poner las barbas en remojo porque se va a empezar a saber todo, cuánta plata han recibido, plata manchada de sangre y de droga, que lamentablemente es lo que ha vivido el pueblo venezolano y que hoy día está siendo liberado. Hay personas que no están de acuerdo con esa teoría. Una de ellas, después de la pelea digital que mantuvo con el presidente de la República, Daniel Noboa, el expresidente Rafael Correa, se refirió en CNN. Escuchaba con muchísima atención. Él hablaba de, bueno, él defendía la nacionalidad como derecho soberano del Estado. Él niega que haya existido confiscaciones, cuestiona el relato internacional sobre Venezuela tras la captura, enmarcó el debate en términos jurídicos, no en temas militares. Y ahí tengo varias preguntas en el ámbito de soberanía jurídica. Por ejemplo, defender la soberanía jurídica justifica un régimen autoritario, que era lo que él proponía. Por ejemplo, ¿dónde termina el derecho del Estado y empieza la violación sistemática de derechos humanos? Porque él hablaba de que atentaron contra un país, que se le están robando la soberanía. Él no habla de Maduro como figura política, más bien habla de un precedente jurídico que sí escandaliza, porque su mensaje apunta a un relato internacional que no más que defender un régimen es defender un país. Bueno, porque algunos tienen que defender la chamba, tienen que defender la plata de donde se mantienen, y eso es lo que tiene que investigarse una vez que se libere completamente a Venezuela. ¿Cuáles son y quiénes son los ecuatorianos que se han beneficiado siendo acólitos, aplaudidores y habiendo recibido recursos de una narcodictadura manchada con sangre y manchada con droga? Eso es lo que tiene que saberse. Por eso algunos tratan de darle y dorar una píldora a quienes saben con claridad de que ese no es un régimen democrático, ni mucho menos, sino un cartel del narcotráfico que se ha tomado un país, en este caso Venezuela. Esa es la realidad. Y eso es lo que ellos también tienen que rendirle cuentas al mundo y rendirle cuentas al país. Porque definitivamente defender a Venezuela es defender al narcotráfico, defender a Venezuela, es decir, al régimen que hoy día ha sido depuesto en el caso de Maduro. Defender a Maduro y a sus acólitos es defender al narcotráfico, defender a Maduro y a sus acólitos es defender a una narcodictadura manchada con sangre. ¿Cuántos millones de venezolanos han salido de Venezuela? Muchos acá a Ecuador y a otros países, justamente desesperados ante la situación tanto de violencia económica que vive Venezuela y a un poder narcodictatorial que pretende tomarse, o que se tomó por 26 años ese país, como que fuera su hacienda propia. Eso no está bien, venga de donde venga, sea de la izquierda o sea de la derecha, una pseudo izquierda o una pseudo derecha, venga de donde sea. Pero aquí las cosas hay que decirlas con claridad.
Y yo considero que lo que está haciendo los Estados Unidos es positivo para el hermano pueblo de Venezuela. Nos reíamos con alguna gente desde un punto de vista lacónico, que es realmente tirado de los cabellos, que algunos, no siendo venezolanos, defienden al régimen narcodictador, cuando los propios venezolanos, tanto que viven acá en nuestro país, en otros países, en la propia Venezuela, están felices por lo que ha pasado, porque se abre una ventana de esperanza a la posibilidad de regresar a un país que necesita tener a sus hijos unidos y tener a un pueblo trabajando en favor de su presente y de su futuro. Todo el mundo habla de que se están llevando es el petróleo, más no la libertad del pueblo venezolano. Yo he escuchado con claridad a Marco Rubio, y esto no se trata que ya llegan, se llevan el petróleo y se acabó. Esto no es así. Esto es una barbaridad, porque también hay un marco de respeto a los bienes, obviamente, y en este caso al petróleo de Venezuela. Esto no es que llegan y ya se llevaron el petróleo. Tal es así que la transición que está haciendo los Estados Unidos mantiene a quien puso como segundo mandatario Maduro, justamente para ir estas semanas a un proceso transitorio y poder pacificar completamente de este cartel de la droga, como lo ha señalado los propios Estados Unidos y varias cortes de Nueva York, en el sentido de que está tomado por el cartel de los soles. Doctor, no me puedo despedir del espacio de entrevistas sin preguntarle, por ejemplo, ahora las últimas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hace unos meses atrás culpabilizaba a Manta, decía que la droga salía por el puerto de Manta, y ahora el presidente Donald Trump se dirigió a él, dijo que era imposible, que prácticamente iba a entender que sería el siguiente. ¿Cuál es su análisis? El análisis es que acá debe profundizarse mucho más la investigación en materia de seguridad y del tráfico de drogas en el país. Varios portales internacionales de mucho respeto de los Estados Unidos y de Europa hablan que el 85% de la droga que llega a Europa sale por el Ecuador. Entonces, ese es un tema que tiene que profundizarse, que tiene que pedir rendición de cuentas por qué las declaraciones del presidente de Colombia en relación a por dónde sale, como usted lo había señalado, la droga desde nuestro país y pone nuestra provincia. Eso es un tema que tiene que justamente analizárselo, y por eso tiene que tomarse todas las condiciones. Yo decía al inicio de esta entrevista que veo con buenos ojos la llegada de tropas, en este caso militares norteamericanos, en el apoyo con nuestro ejército ecuatoriano para poder detectar justamente eso y controlar el tráfico de drogas que sale desde Manabí. Entonces, esto tenemos que rápidamente tratarlo y debe ser investigado y trabajado permanentemente por el gobierno nacional. Si el presidente de la República tiene una tarea importante, es estar permanentemente direccionado al control inmediato de la seguridad y del narcotráfico, eliminándolo cuanto antes desde nuestro país. Para eso hay que cerrar la frontera norte, para eso hay que cerrar la frontera sur al narcotráfico, a la droga, a los terroristas que entran tanto por frontera norte como es Colombia, frontera sur como es Perú, del mar territorial obviamente por donde se está traficando la droga, y obviamente en mancomunidad, en unidad, tanto con los Estados Unidos y con otras naciones, Francia, Inglaterra, España, Israel, apoyarnos en esta gran lucha y tener de la mano también algo que es fundamental, que la función judicial no esté controlada por operadores, lamentablemente, de estos grupos. Miren las últimas denuncias, que hoy día tendrá que el presidente de la Judicatura rendirle cuentas al país de lo que ha sucedido. Y miren, en el ejercicio profesional del derecho, esta gente que ha sido abogado justamente de quienes son parte del crimen organizado, no tienen ni la más mínima posibilidad de llegar a asumir a cargos en la judicatura. Que se dediquen, si quieren dedicarse a esa forma de ejercicio profesional de defendiendo al crimen organizado, es su problema. Pero de ahí a llegar o a postularse a cargos para quien dirija la judicatura, es una barbaridad, es una aberración, y es lo que lamentablemente hoy día está pasando, como lo ha denunciado el juez Serrano, Carlos Serrano, en relación a la presión que ha tenido para fallar a favor de un capo del narcotráfico. Eso no puede ser posible, eso no puede seguir pasando. Por eso se necesita una reforma estructural. Desde mi punto de vista,
lo hemos dicho ya desde hace mucho tiempo, hay que eliminar el Consejo de la Judicatura, hay que eliminarlo. La Judicatura debería ser regulada tanto en su orden disciplinario por la máxima autoridad de justicia, como es la Corte Nacional de Justicia, que es la Suprema Corte que debería juzgar a los jueces inferiores, y tener un administrador electo, designado por la Corte Nacional de Justicia, para que se haga cargo de comprar el papel higiénico, las copiadoras, los vehículos que deben transportar a los jueces, pero nada más, pero no para poder juzgar la parte que es disciplinaria, en definitiva, que hoy día lo está haciendo, cuando debería ser la Corte Nacional de Justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es fundamental es también eliminar cuanto antes, a través de una enmienda, por lo menos, si no se lo puso en la consulta popular, es que el gobierno perdió de manera terrible, es enmendar la Constitución para que el Consejo de Participación Ciudadana, si bien es cierto, sigue existiendo, pero que por mandato constitucional así lo determina, pero quitarle las funciones, que son más elección de autoridades, no lo va a tener el Consejo de Participación Ciudadana, eso los va a tener ¿quién? La Asamblea Nacional, el Congreso, que es quien debe tenerlo, y aquí los ecuatorianos tenemos que pedirle y exigirle la rendición de cuentas. Y no estos señores que no han servido absolutamente de nada, que esa creación del correísmo, que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, metiéndole el cuento al país, que era la participación ciudadana, cuando son más políticos y politiqueros que nadie, no han resuelto absolutamente nada, sino metido los tentáculos de la política y, lamentablemente, como vemos, del crimen organizado en la elección de autoridades de control. Esos son los temas estructurales que debemos reformar en nuestro país, y ahí hay los planteamientos. A mí siempre me gusta dar planteamientos y no necesariamente diagnósticos, que ya todos los conocemos. Ahí hay los planteamientos que son fundamentales en torno a fortalecer la seguridad, tanto desde el ámbito de seguridad como tal, pero también tanto desde el ámbito jurisdiccional, jurídico, de justicia, para fortalecer la seguridad en el país, que tanto lo requiere en estos momentos que estamos viviendo días oscuros, y esperemos que este 2026, con fe, con esperanza y con valentía, lo sobrellevemos y mejoremos las condiciones de vida de nuestra gente, y sobre todo de seguridad, salud y educación. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido muy grato conversar con usted en nuestro espacio de Visión a la Verdad. No, muchísimas gracias a ti, Tanya. Un abrazo cariñoso a toda la audiencia de Radio Visión, a nuestra provincia. Vamos adelante, a pesar de lo duro, hay que mirar el presente y el futuro con esperanza, como decía yo hace un momento, con fe y sobre todo con muchísima valentía para enfrentar lo que estamos viviendo. Un abrazo cariñoso a todos y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos al doctor en jurisprudencia y cofundador de Zumba, Guillermo Celi, que hacíamos un análisis profundo, no solamente de Manabí, sino a nivel internacional, y retornábamos con lo que está pasando a nivel de país en el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son las 7:36. Sigan con nosotros, vamos a una brevísima pausa. Ya se enlaza el subsecretario zonal 4 del Ministerio de Transporte, de Infraestructura y Transporte, Luis Giler Solórzano, con quien vamos a hablar sobre las obras viales y los proyectos emblemáticos que siguen en proceso aquí en nuestra provincia. El comentario ético y pluralista, el análisis objetivo que orienta,